más Ya lo vi. acción y hay 3 puntitos ahí. Ya lo vi, ya lo vi. Y de hecho ahora debería empezar a grabar. Ahí está. Sí. Bien, buenas tardes nuevamente entonces. Bienvenidas, bienvenidos a esta instancia internacional, esta conferencia internacional telemática. En primer lugar entonces voy a dar la palabra a la directora del Centro de Investigación en Religión y Sociedad, doctora Lorena Surí, que nos va a dar unas palabras de bienvenida a esta instancia. Doctora Lorena, por favor. Gracias, Rafael. Bueno, como directora del Centro de Investigación, me enorgullece y para mí es un honor presentar y estar en la conferencia internacional del profesor Renato Matoso. El título Rituales religiosos y aprendizaje social en la evolución del hombre me parece muy sugerente e interesante, así que doy la bienvenida para que Rafael a su vez continúe con la moderación. Y gracias por participar, Renato, un placer conocerte. Gracias, el placer es todo mío. Muchas gracias, directora. Bien, yo voy a presentar entonces al colega Renato Matoso. Doctor Renato Matoso es licenciado en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro del año 2006. Tiene una maestría en Filosofía Antigua, en el área de Filosofía del Lenguaje, también en Epistemología, un doctorado en Filosofía Antigua también en el área de Concentración Ontología, el año 2014, por la misma institución, por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Trabaja en áreas de filosofía antigua, filosofía de la religión, con énfasis en metafísica, teoría del conocimiento y cognición. Desde el año 2004 trabaja como investigadora en el Centro de Filosofía Antigua, NUFA, de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Durante sus estudios de doctorado colaboró como investigador visitante con la profesora Marie-Louise Gill de la Universidad de Brown en la investigación de la obra de Platón, especialmente el diálogo Parménides. También ha realizado investigaciones postdoctorales en la Cátedra UNESCO, Arcay, de la Universidad de Brasilia, y en el programa de posgrado en Lógica y Metafísica de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Actualmente es profesor entonces de los programas de grado y posgrado de Filosofía y también académico del Departamento de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. También es el coordinador de los posgrados del Departamento de Filosofía y bueno, en mi calidad de director del doctorado en Filosofía, Religión y Pensamiento Contemporáneo y de miembro también del de nuestro Centro de Investigación en Religión y Sociedad, estoy muy contento, Renato, de que nos puedas acompañar. Agradecerte la instancia, que en primer lugar iba a ser presencial, pero que por motivos de fuerza mayor terminó siendo telemática. Sí. Así que bueno, una directriz general antes de darle la palabra a nuestro colega invitado. La idea es entonces que el colega presente en alrededor de 30-35 minutos lo que nos quiere compartir hoy día con respecto a rituales religiosos y aprendizaje social en la evolución del hombre o en la evolución humana. Posteriormente habrá una instancia de diálogo, pero al mismo tiempo quisiera invitarles a que si tienen algún comentario o pregunta los puedan ir dejando en el chat para optimizar el tiempo, fundamentalmente, para optimizar el tiempo de interacción ulterior a la charla del colega. Bueno, sin más preámbulo entonces, Renato, nuevamente muchas gracias y te escuchamos. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias a todos. A mí es un placer estar acá y mismo si no estoy presencialmente, la oportunidad de presentar mi pesquisa en religión e evolución humana, a mí es realmente un placer. Le gostaria de advertir que me voy a hablar en mi portuñol. Entonces, si no comprende muy bien lo que digo, por favor, podéis me interromper a cualquier punto y que lo repito. ¿Sí? Esta pesquisa es parte de mi entrenamiento en ciencias cognitivas que está siendo apoyado por la Templeton Foundation. Yo soy originalmente de la filosofía antigua y con muchos intereses en cuestiones religiosas. Y hace ahora 3 años que estoy haciendo un segundo doctorado ahora en psicología cognitiva y neurociencias
con la intención de estudiar la psicología de la religión. Entonces, esto es parte de mi pesquisa actual. Aún sigo trabajando en Platón, en la historia de la filosofía, pero hace ya 3 años que me dedico con muy intensidad a cuestiones religiosas y cognitivas. Bueno, me gustaría de empezar llamando la atención para el facto de hecho extraordinario que nosotros estamos hablando, mismo si estamos a muchos kilómetros de distancia, muy lejos unos de los otros, y así mismo podemos nos comunicar haciendo usaje de ese tipo de equipaje muy complejo que son los computadores, la internet. ¿Por qué podemos hacer eso? Porque nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de desenvolver nuestra cultura de manera progresiva, de una manera que las descubiertas de las generaciones anteriores no se pierden, pero sí, siguen siempre con nosotros y nosotros vamos siempre incrementando las descubiertas de las generaciones anteriores. Eso se debe al fato de que nosotros tenemos una capacidad de aprendizaje social. Todo lo indica que eso es la habilidad, la capacidad que nosotros tenemos, que nos diferencia, que nos distingue de los otros primatas. Por ejemplo, en esta ficha, en este cuadro, podemos ver cómo la habilidad que más claramente distingue el ser humano, el hombre, de los otros primatas, como los chimpancés y los orangotangos, es la capacidad de aprendizaje social. Esta es una comparación entre a performance de humanos infantes versus chimpancés y orangotangos, y se ve muy claramente que la gran distinción se da en la capacidad de aprendizaje social. Nosotros podemos aprender muy bien lo que nos enseñan. De un modo, esto nos diferencia y nos hace capaces de desenvolver nuestras herramientas, nuestra tecnología y nuestra cultura de una manera que nos coloca aparte del resto de los animales. Entonces, nosotros tenemos una mente adaptada a aprendizaje cultural. ¿Y qué es el aprendizaje cultural? Es una forma exclusivamente humana de aprendizaje social que promueve la alta fidelidad en la transmisión de comportamientos e información. O sea, nosotros podemos mantener por entre las generaciones los conocimientos que adquirimos. Y eso proporciona a nosotros una base psicológica para la evolución cultural, para la capacidad de siempre incrementar nuestra cultura y nuestras descubiertas. Pero la cuestión es cómo nosotros hemos desenvolvido, desarrollado esta capacidad de aprendizaje cultural. Há básicamente tres distintas teorías. La teoría de los instintos cognitivos, como la expresión de Pinker, la idea de que la evolución ha logrado producir en nosotros una gran variedad de módulos psicológicos que son biológicamente definidos, son hardwired, y que nos permiten realizar la aprendizaje cultural
y por tanto mantener los conocimientos de las generaciones anteriores. Una segunda teoría un poco más económica es la teoría de Tomasello, que dice que no hay una gran multiplicidad, una gran variedad de módulos psicológicos, pero una única adaptación genética para el aprendizaje cultural, que sería la capacidad de compartilhar la intencionalidad o la intencionalidad compartida. Estas dos primeras teorías son baseadas en evolución de base genética, o bien una evolución de diversos variados módulos psicológicos, o bien la evolución de una única adaptación. Pero hay... Sí. Disculpa que te interrumpa, te quería consultar si es que estás avanzando las diapositivas o está bien que esté en la primera solamente. No, estoy avanzando, no le siguen. No, solamente aparece la primera, por eso te lo quería... Disculpa, muy bien. No, si disculpa, es que solamente está en la primera, por eso te quería avisar. Sí, muy bien. ¿Y ahora lo ve? Ahora sí. Sí, lo dejaré como eso. Sí. Sí, mejor. Gracias. Sí, muy bien. Sí, así lo va. Entonces, ¿lo ve bien? Sí, Sí, se ve gracias. Gracias. No, por nada. Le decía de las tres teorías para el origen del aprendizaje cultural. Entonces tenemos las dos primeras de instintos cognitivos y la teoría de Tomasello, que son las dos son baseadas en evolución de carácter genético. Nosotros teníamos una capacidad geneticamente determinada de aprendizaje cultural. Pero hay una tercera teoría que dice que la capacidad de aprendizaje cultural ha sido desarrollada culturalmente. O sea, una teoría de la origen cultural del aprendizaje cultural. Y acá nosotros tenemos dos nombres, Cristina Reyes y Sterni. Es, yo creo que la más temprana de las tres teorías. Hay un gran argumento en favor de la tercera teoría, la teoría de la origen cultural del aprendizaje cultural. Es el facto, ¿se ha mudado? ¿Se ha cambiado? Sí, a una línea de tiempo se me cambió. Sí, bien, gracias. Nada. Hay un gran argumento en favor de la tercera teoría, que es el facto de que toda nuestra evolución tecnológica del hombre ha pasado en los últimos 10.000 años. Entonces, el Homo sapiens como entidad biológica tiene algo como 200.000 años, pero todo que nosotros hemos hecho de extraordinario en términos de desarrollo cultural tecnológico se ha pasado en los últimos 10.000 años. Entonces, si segundo las teorías que definen la capacidad de aprendizaje cultural como algo ligado a nuestra herencia genética están correctos, es preciso que expliquen por qué por la mayor parte del tiempo del hombre en la Tierra, nosotros no hemos desarrollado esta gran variedad de cosas que desarrollamos en los últimos 10.000 años. Entonces, eso a mí indica que el factor cultural es muy importante para comprender la capacidad de evolución cultural, la capacidad de desarrollo cultural. Hay una distancia muy grande de tiempo que el hombre ya era
el hombre con la misma carga genética que nosotros tenemos, pero que no ha desarrollado la cultura tanto cuanto nosotros desarrollamos en los últimos 10.000 años. Entonces, eso nos lleva a la idea de que es posible que los procesos culturales han sido responsables por el desarrollo cultural. Nosotros tenemos básicamente 3 maneras de comprender la relación entre genes y cultura. La manera más, digamos así, la más tradicional es la expresa por E.O. Wilson, que dice que los genes guían la cultura con una correa, la imagen del perro. Los genes son lo definitivo. Hay una segunda interpretación intermediaria que dice que la evolución cultural comienza a actuar a partir de un momento determinado y solo en ese momento convierte-se en la fuerza dominante. Pero la explicación la más interesante, la que más me gusta, es la idea de la coevolución genético-cultural guiada por la cultura. ¿Qué es eso? Es la idea de que los comportamientos transmitidos culturalmente modulan la selección natural a través de la interferencia en el proceso de transmisión genética. Entonces, un ejemplo muy claro son las adaptaciones relacionadas con la domesticación del fuego y la cocción de los alimentos, que promovieron cambios en la estructura ósea y muscular de la fase, de la cara humana, en el sistema digestivo y mismo el aumento del volumen cerebral. Otro ejemplo muy hablado es la tolerancia a la lactosa en poblaciones de origen europea y centroasiática, las poblaciones que han domesticado el gado por primero y han desarrollado la tolerancia a la lactosa, cosa que los indígenas de Brasil, por ejemplo, no tenían cuando del descubrimiento. Y un tercero ejemplo muy bueno es la adaptación a la vida a grandes altitudes, que es presente en poblaciones del Tibet y de los Andes, que hay poblaciones que son adaptadas a vivir en grandes altitudes con una capacidad de absorción de oxígeno más elevada. Todo eso indica que son, en este caso, procesos culturales que han determinado modificaciones genéticas. Si volvemos a la imagen de E.O. Wilson, si la cultura es llevada por los genes, por una correa, nosotros sabemos que nem siempre lo que está a la punta de la correa es lo que determina el camino. Entonces, la cultura puede muy bien cargar los genes. Entonces, si queremos comprender dónde ha surgido nuestra capacidad de aprendizaje cultural, es necesario que comprendamos bien cuáles son los mecanismos del aprendizaje cultural, del aprendizaje cultural. Entonces, si el aprendizaje cultural es una forma de aprendizaje exclusivamente humana que permite la fidelidad en la transmisión de comportamientos y proporciona así la base psicológica para el proceso de evolución cultural, ¿cuáles son los mecanismos? Bueno, hay una discusión acerca de los mecanismos, pero es ampliamente aceptado que hay 3 mecanismos básicos, que es la capacidad de imitación, la capacidad de intencionalidad compartida, de comprendermos lo que pasa en la mentalidad de
de otro ser humano y la capacidad de aprendizaje selectivo. Y lo que voy a intentar demostrar es que estos tres mecanismos son enfatizados, son producidos y son como que reforzados por la práctica de rituales. A empezar por la imitación. ¿Qué es la imitación? Es la capacidad de adquirir un determinado comportamiento solamente observando la ejecución de este comportamiento por otro individuo. En los seres humanos se manifiesta temprano esta capacidad, como la imagen del chico lo demuestra. Se caracteriza en nosotros por la capacidad de imitación verdadera o la opacidad causal, que es nuestra capacidad de imitar todos los movimientos envolvidos en una acción, mismo aquellos que nosotros no comprendemos por qué están siendo hechos. Esto indica la comprensión de los estados intencionales de la agente modelo de la acción. Yo tengo acá un pequeño vídeo que demuestra cómo eso se da en los chicos, en los infantes humanos. Do we have any mental skill? La cuestión acá es si nosotros tenemos una capacidad que es diferente de los otros primatas a aprendizaje. Esto es un experimento hecho en Inglaterra que demuestra una diferencia muy grande de imitación del ser humano y de otros primatas. Acá se ve que la experimentadora ela hace una serie de movimientos para que los chimpancés la vean pegando una fruta. Y al pasar los instrumentos al chimpancé, el chimpancé hace todos los mismos movimientos. Hace los movimientos de tocar con la vareta dentro de la caja. Y solamente después pega la fruta. ¿Se ve bien? ¿Vosotros podéis ver el video? Sí, Renato. Sí, muy bien. Se ve muy bien. Bien. Los niños lo mismo. Lo ven, todos los movimientos lo hacen tal cual. Hacen exactamente como los chimpancés en este primer escenario. Hacen todos los movimientos y al fin tienen la recompensa. Pero la diferencia empieza ahora. Cuando colocamos una caja que se puede ver lo que se pasa, los chimpancés, los otros primatas, dejarán de hacer los movimientos que no son causalmente necesarios para obtener la recompensa. O sea, todo que no es necesario, ellos no imitan más. Lo van directo a la recompensa. Porque comprende que todos los otros movimientos no eran relevantes para se obtener la recompensa. Pero los seres humanos no. Los seres humanos hacen exactamente todo que les ha sido enseñado. Mismo los movimientos que son causalmente irrelevantes para obtención de la recompensa. Mismo los movimientos que son muy claramente, evidentemente, irrelevantes por la obtención de la recompensa. Esto es la capacidad exclusivamente humana de verdadera imitación.
de imitación con opacidad causal. Nosotros imitamos todo lo que nos enseñan, mismo lo que no tiene relación causal con lo objetivo. Muy bien. ¿Qué caracteriza un ritual, los rituales humanos? ¿Qué caracteriza los rituales? Los rituales se definen por tener una fijeza de conducta, una estereotipía, hacemos todas las veces lo mismo, uno no puede hacer lo que quiere a una misa, es necesario hacer lo mismo todas las veces. Los rituales tienen una origen social. Si yo hago una misma cosa todas las mañanas, pero lo hago sozinho, lo que determino, esto no es un ritual. Rituales necesitan tener un origen social. Por fin, rituales son definidos como acciones, como comportamientos con opacidad causal. La relación entre la danza de la lluvia y la lluvia no es clara. La relación entre una oración y el resultado que se desea no es claro. Entonces, la misma definición de rituales envuelve la opacidad causal. Y hay muy ejemplos de que los niños imitan más fielmente los comportamientos rituales que los comportamientos instrumentales. Este es un estudio de Leguer y Nilsson. Los niños tienen una capacidad de identificación de rituales por medio de convenciones, cuando mucha gente hace lo mismo, cuando hay sincronía. Cuando los niños identifican que están en una situación de ritualística, ellos imitan con más fidelidad aún. Esto todo indica una comprensión intencional y no instrumental. Nosotros lo que hacemos es intentar llegar a la misma comprensión del modelo, del instructor, y no solamente obtener el resultado. Nosotros lo imitamos en una tentativa de llegar al mismo estado mental que él está. Entonces, la primera de los mecanismos psicológicos del aprendizaje cultural, que es la imitación, es muy claramente producida y reforzada por la acción ritualística. Lo mismo se da con el segundo mecanismo, que es la intencionalidad compartida. ¿Qué es la intencionalidad compartida? Es la capacidad para comprender y compartir estados intencionales de otros agentes. Se manifiesta en los seres humanos por la capacidad de actuar cooperativamente con vista a un propósito compartido intencionalmente con otros agentes, como por ejemplo en una partida de fútbol. Se desarrolla simultaneamente con la capacidad de atribuir estados mentales a otros individuos y a la comprensión de que sus propios estados mentales se difieren de la realidad objetiva. Esta es nuestra capacidad de nos colocar en los pies de los otros, nos colocar en la perspectiva de otro ser humano. Algo al que todo indica, nosotros somos sino los únicos animales a hacer, al menos los animales que lo hacen mejor. Bueno, nuevamente los rituales producen la intencionalidad compartida. Los rituales promueven la transmisión y el intercambio de estados intencionales a través de actividades sincronizadas como danzas, cantos, etc. Mesmo la primera teoría acerca de que son rituales de Durkheim ya enfatizaba esta noción de producción de estados mentais colectivos a través de la noción de efervescencia colectiva. Los rituales
son capaces de establecer hechos sociales, como ser enfatizado. Entonces, cuando el padre decreta el casamiento de un hombre y una mujer, ello está estableciendo un hecho que solo tiene validez porque toda la comunidad adquiere y compartilha esta intencionalidad. Entonces, los rituales son capaces mismos de establecer hechos que solo son reales porque son tidos como reales por la intencionalidad compartida de un agrupamiento humano. Hay una experiencia que me gustaría un experimento que me gustaría de compartir con vosotros, que ha sido hecho por Dimitri Xigalatas en 2015. Ellos ha visitado una comunidad en España que hacía este ritual de caminar sobre el fuego, sobre la foguera, sobre las brasas. Entonces, ellos ha hecho mediciones fisiológicas de personas que están tanto haciendo el camino sobre la brasa, sobre la foguera, cuanto de personas que están solamente observando, participando del ritual, pero solamente observando, sin caminar. Y la conclusión que Dimitri Xigalatas ha llegado demuestra que hay una transmisión mínima de estados fisiológicos entre los participantes de rituales. Esta línea, la más negra, es la línea de la persona que está, de hecho, caminando sobre el fuego. Pero se ve que los batimientos cardíacos de las personas que están observando, como por ejemplo su hermana que está observando, se van muy cerca de los batimientos cardíacos de la persona que está de hecho caminando sobre la foguera. Y mismo los espectadores más distantes, que no tienen cualquier relación con la persona que camina sobre la foguera, pero que están viendo, participando del ritual, también con menor intensidad, pero siguen lo mismo padrón de modificación que los batimientos cardíacos de la persona que estaba de hecho caminando siguen. Entonces, eso todo indica que los rituales de hecho promueven la intencionalidad compartida, la idea de que nosotros podemos, por medio de rituales, nos colocar en la misma intención mental de otra persona. Por fin, el tercero mecanismo de aprendizaje social, mecanismo psicológico de aprendizaje social, es la aprendizaje selectivo. El aprendizaje cultural no es indiscriminado. Ele favorece ciertos contextos y contenidos, lo que resulta en la asimilación más eficiente de ciertos conocimientos, creencias y prácticas específicas. Sobre todo, se favorece contextos de similitud y cohesión social, o sea, eso donde el aprendizaje social se da de manera más fuerte. Se favorece también modelos con alta credibilidad, o sea, quem nos transmite el conocimiento. Si es una persona con alta credibilidad, entonces nosotros aprendemos mejor. Y también favorece contenidos contraintuitivos. Si hay algo que nos parece un poco extraño,
nosotros nos llama la atención, entonces nosotros aprendemos mejor. Bueno, nuevamente los rituales religiosos promueven el aprendizaje selectivo. Los rituales religiosos promueven situaciones de alta cohesión y pertenencia social. Los casos de rituales más extremos, como este de la imagen, son demostración de compromiso que promueven modelos con alta credibilidad. Hay una serie de estudios que demuestran eso, que personas que son, que hacen sacrificios por la comunidad son tenidas como agentes de alta credibilidad. O sea, si una persona es capaz de una medida extrema como esta de la imagen, nosotros tenemos una tendencia natural a le dar más atención a lo que dije y aprender con más facilidad lo que él transmite. Por fin, los rituales religiosos son directamente vinculados a transmisión de contenidos contraintuitivos, como la existencia de dioses, piedras que cantan y todo eso. Entonces, yo que quiero decir es que los rituales religiosos promueven, de hecho, mecanismos cognitivos, mecanismos psicológicos relacionados con el aprendizaje cultural. Eso yo quiero acrescentar a la lista de las ventajas adaptativas de los rituales, que ya se conocen varias, muchas, pero yo creo que esta es una nueva. Yo creo que los rituales son responsáveis por la coevolución de los mecanismos psicológicos relacionados con el aprendizaje cultural. Entonces, como mi última explicación, yo quería hacer una muy breve hipótesis de cómo eso se ha desarrollado en la evolución humana. Básicamente, el comportamiento ritual, lo sabíamos, aumentó con el Homo erectus, porque la industria achulense requiere una forma de aprendizaje social. Entonces, si la industria del Homo erectus indica que há alguna forma de aprendizagem social, eu creio que nós podemos hipotetizar o surgimento, ou ao menos a incrementação de comportamentos rituais entre os homos erectos, mesmo que não comportamentos rituales religiosos, pero ao menos comportamentos rituales. Los rituales fueron responsáveis, entre outros fatores, del ciclo de retroalimentação genecultural que dio lugar a la capacidade de aprendizaje cultural a partir de la evolução de Homo erectus hasta el Homo sapiens. E, por fim, os rituais foram responsáveis, entre outros fatores, por el estabelecimento de um nicho ecológico em el que el compromisso social é uma característica adaptativa entre los humanos. Entonces, lo que quería decir es que lo que quiero defender es que los rituales han sido parte de la evolución humana y han influenciado por que nosotros seamos lo que somos. Porque nosotros seamos capaces de hacer la evolución cultural, porque nosotros seamos capaces de producir una incrementación cultural siempre mejor, de no esquecer y no perder lo que las generaciones anteriores han desarrollado.
Bueno, acá termino. Me gustaría de agradecer a mi colega de INCOG, los financiadores, a Rafael y a toda la institución por la invitación. Gracias. No, muchas gracias a ti. ¿Verdad? Faltan los aplausos, que eso no se escucha mucho en las conversaciones telemáticas. Muchas gracias por compartirnos tu investigación, Renato. Muy interesante, deja muchas aristas de reflexión. No hay comentarios en el chat, así que se ofrece la posibilidad de hacerlos vía oral. En caso de que alguien quiera, pudiese levantar la mano, o tanto con la aplicación esta o a mano alzada, en caso de que alguien quisiera hacer algún comentario o consulta. Profesor Andrés. Sí, muchas gracias. Primero una pregunta de ignorancia. ¿Qué es la industria achehulense? ¿Y por qué esto es relevante para este tema? Sí, la industria achehulense es el tipo de industria lítica, la industria de piedra, que ha sido desarrollada por el Homo erectus. Es una industria muy distinta de las anteriores, porque es necesario toda una preparación de la piedra para que se haga la hache. El machado, yo creo que en castellano se dice hacha, la hacha de piedra. Entonces, de hecho, una producción lítica muy diferenciada, lo que indica que alguien ha enseñado a alguien cómo hacer. No se puede hacer este tipo de instrumentos de piedra solamente por la tentativa y error. Entonces, la relevancia dentro de mi exposición es que si hay la indicación de que alguien ha enseñado a alguien cómo hacer ese tipo de instrumento, es necesario que aprendizado cultural estuviera dejar lá. Y yo lo que quiero decir es si el aprendizaje cultural estaba lá, entonces muy probablemente algún tipo de ritual estaba lá también. No sé si está bien, si está claro. ¿Y eso de hace cuánto se supone que se dio eso? Eso se da, me voy a volver a la imagen para que no lo diga algo. Perdón. ¿Dónde está? Acá. Eso se da Homo erectus, se da cerca de, yo creo que algo como 800.000 años, algo como 800.000 años. Ya. Porque a mí se me ocurre que la agricultura es un ejemplo muy emblemático de lo que tú estás planteando, porque para que alguien realice la agricultura tiene que hacer muchas cosas que no sabe qué relación tiene, y lo repite y se va a demorar mucho tiempo, y hay una transmisión muy particular, y la agricultura parece ser un paso fundamental, digamos, en el desarrollo cultural de las habilidades, y la transmisión de la agricultura tiene que ser eso, de no buscar cadenas causales, porque si no todo es muy... Perfecto. Lo sabíamos que la invención de la agricultura se da al mismo tiempo que una serie de innovaciones religiosas. Entonces, hay de hecho una modificación
en los rituales, en la proporción de los rituales, la manera como los rituales se dan en una sociedad, al mismo tiempo que hay un desarrollo, que hay el desarrollo de la agricultura. Entonces, yo creo que sí, que hay ¿cómo puedo decir? Al menos una coincidencia en estos dos casos. Muy bien, y ahora voy como a la pregunta de fondo. ¿Podría uno pensar que tú estás estableciendo una relación entre el elemento social y de los rituales religiosos, ¿cierto? Y que el contexto social es fundamental para la repetición del ritual religioso, digamos. Sí. Y eso de alguna manera uno podría pensar que hay un cierto determinismo social en la medida de que uno pertenece a una sociedad, entonces tiene que seguir los rituales propios de esa sociedad, ¿cierto? Podría pensar uno que eso está como asociado. Pero en nuestras sociedades actuales, donde tenemos distintas religiones y diversidad de religiones, uno podría decir que llevaría a que se pierda ese factor tan homogenizante que pudiera tener la religión dentro de las sociedades, y por otro lado, de la pérdida de los rituales religiosos y la pérdida de relevancia social. Cada vez son menos relevantes, la gente va menos a estas prácticas y se convierten en otros. Y de alguna manera perdería una cierta función social que tenía de cohesión y de transmisión cultural, y nos estaríamos pasando a otro. Así que estaría siguiendo, te lo pregunto, siguiendo tu hipótesis, quizás la religión cumplió su rol, pero se quedaría un poco... Ahora, el caso quizás del resurgimiento del Islam y otras prácticas de esa naturaleza puede ser un reforzamiento de esas prácticas sociales. Sí, sí, muy bien, muy buena pregunta. Yo creo que de una manera el papel, el rol que los rituales han tenido en el desarrollo de la capacidad humana de aprendizaje social en pasado, hoy son en este momento cumplidos por otras prácticas. Entonces, si nosotros tenemos que desarrollar en los niños la capacidad de comprender la perspectiva de una otra persona, nosotros lo hacemos por medio de la contación de historias, por medio de las brincadeiras, mismo una boneca. Esto todo que nosotros hacemos en instancias no religiosas, yo creo que en el pasado era más restrito y sobre todo ha sido desarrollado por la práctica religiosa. Entonces yo creo que mismo si una sociedad se convierte en una sociedad más definitivamente secularizada, sin religión, yo creo que de alguna manera nosotros ya hemos desarrollado estrategias que son paralelas a las estrategias que la religión ha desarrollado por la promoción del aprendizaje social. Pero un otro punto que usted ha mencionado y sí me gustaría llamar la atención es que si nuestra capacidad de aprendizaje social y de evolución cultural no es genéticamente determinada, eso sí significa que un caso extremo de disolución social, como una gran pandemia que de hecho o una gran hecatombe nuclear que de hecho deje las estructuras sociales destrozadas. Yo creo que en este caso nosotros podríamos perder la capacidad de aprendizaje social, de evolución cultural, y nosotros
no solamente perderíamos la cultura, pero la capacidad de aprendizaje cultural. Nosotros nos veníamos como que incapaces de aprender tan bien como nosotros hoy aprendemos. Yo creo que nuestra capacidad de transmisión de información es parte de nuestra transmisión cultural. Entonces, y el caso del Islam, que es un resurgimiento religioso. Yo creo que en este caso y como en otros, la religión puede, dadas ciertas estructuras sociales, tener el papel más importante no desarrollo en el desarrollo del aprendizaje social. Yo creo que en Occidente el aprendizaje social ha sido cambiado para estructuras pedagógicas, pero en otras culturas es muy probable que el aprendizaje social, el desarrollo cultural se haga aún dentro de un contexto religioso. Gracias. Gracias, profesor Andrés. Gracias, Renato. Hay algunas preguntas en el chat. Primero voy a leer las de Sandro Paredes, que es estudiante de nuestro doctorado, Renato. Muy bien. Son dos preguntas. La primera es, ¿en qué medida la pérdida de rituales religiosos puede estar afectando o puede ayudarnos a entender crisis de tipo social, política o religiosa entre generaciones, etcétera? Voy a leer la otra pregunta también enseguida. ¿Pueden los rituales religiosos ser reemplazados o transformados en nuestras sociedades contemporáneas? Sí, yo creo que a la segunda pregunta sí, a la segunda cuestión sí, hay una modificación de la manera como nosotros hacemos rituales, mismo mientras la pandemia, muchos rituales han sido convertidos online. Esto ciertamente es una modificación, pero no sabemos las consecuencias de ese tipo de modificación para una religión y mismo para una cultura. Y con relación a la primera pregunta, yo creo que sí, yo creo que en casos en que una sociedad ha convertido su estrategia de aprendizaje social a una forma no ritualística, es posible que algo se pierda también. Entonces, yo creo que sí, es posible que el hecho de que una crianza sea desprovida, sea excluida de rituales, mismo rituales religiosos. Yo creo que eso puede tener algún reflejo en su desarrollo cognitivo, pero eso no lo quiero decir que es necesario que una crianza y un niño tome parte en rituales religiosos para que tenga un buen desarrollo. Pero yo creo que es una cuestión a se investigar. ¿Cómo se da el desarrollo de crianças de niños que son efectivamente parte de rituales religiosos en comparación a niños que están plenamente privados de este tipo de hábito?
Yo creo que es una cuestión, pero hay mucha gente que hoy estudia la importancia y la influencia de rituales religiosos en la formación cognitiva de los infantes, ¿no? De los niños. Muchas gracias, Renato. Otra consulta que es de María de los Andes Valenzuela, que también es estudiante de nuestro doctorado. Voy a leer el comentario. Muchas gracias por su presentación. Me encuentro trabajando la teoría mimética de René Girard en mi tesis y quisiera extrapolar una pregunta que en algún momento me hicieron a mí. ¿Cuál es el espacio para el libre albedrío dentro del comportamiento religioso ritual humano esencialmente imitativo? Perdón, ¿cuál es el espacio del? Libre albedrío, de la libertad. Sí, dentro del comportamiento religioso ritual humano esencialmente imitativo. Sí, muy bien, muy bien. Yo creo que la religión es un fenómeno complejo y que los rituales son solamente una pequeña parte de los hechos religiosos, del pensamiento religioso y mismo de la cognición religiosa. Entonces, cuando nosotros hacemos una oración, una meditación solos, nosotros estamos haciendo una actividad cognitiva religiosa, pero que no es ritualística. Entonces, yo creo que hay muy espacio a libertad, a libre albedrío en la religión, pero que lo que se pasa en un ritual, toda la intención, toda la construcción de los rituales ha sido desarrollada para que los rituales sean una actividad colectiva, una actividad de transmisión y compartilamiento de intención, de estados mentales. Entonces, yo creo que en los rituales la individualidad es menos importante que la colectividad. Pero los rituales no son toda la religión. La religión tiene amplio espacio para la individualidad también. Gracias, Renato. Y el último comentario consulta, que es de David Pino, desde Barcelona, que está desarrollando su doctorado en lingüística, si no me equivoco. Ahí tú me corriges, David, si me equivoco. Consulta lo siguiente. No me queda tan claro, por ejemplo, en el caso de los exorcismos, cómo se aplica el concepto de opacidad causal. En la segunda etapa del rito, que implica una expulsión verbal del espíritu posesor, creo que está claro el efecto desde el lenguaje que se quiere conseguir. Hay una causa-efecto de expulsión-salida. Por lo tanto, ¿habrían excepciones o el exorcismo no sería considerado un ritual o he entendido mal el concepto de opacidad causal? Muchas gracias por su respuesta. Sí, gracias por la pregunta. Sí, yo creo que mismo en este caso hay opacidad causal, porque la cuestión es cuál es el mecanismo causal que hace con que unas palabras lleven a este resultado. Porque unas palabras ditas solamente estas palabras de esta manera, de este modo específico, puede ejecutar el objetivo logrado. Entonces, mismo en este caso hay opacidad causal. No es claro cuál es la relación. La intención causal es muy clara, como por ejemplo, mismo la danza de la lluvia, la intención que yo danzo para que llueva en esta semana o para que la plantación sea buena. La intención causal es muy clara, pero ¿cuáles son los mecanismos
de interferencia de una acción que produce el resultado logrado, el resultado que se quiera. Esto en todos los rituales es opaco. Es mismo una definición de ritual. Los rituales no dejan claro, no poseen una relación causal entre lo que se hace y lo que se desea. Yo creo, por ejemplo, mismo la transmutación del pan y vino en carne y sangre de Cristo. Hay todo un ritual, la intención es clara, pero ¿de qué manera el pan se convierte? ¿Qué se pasa? Que el mecanismo causal no es nada claro. Sí. Es el misterio de la fe, como dice. Fue un buen ejemplo también, Renato. Bien, estamos terminando, pero antes de terminar, le invitaría a quienes así gusten a encender sus cámaras. No sé si, Renato, puedes dejar de compartir la pantalla para poder dejar tomar una fotografía, o tengo que hacerlo yo. Yo no sé si consigo, si tienta, porque estoy... No importa. Igual se van a ver las cámaras en la derecha, así que tampoco es tan problemático. No, pero sí voy a tomar una fotografía como de recuerdo, así que les aviso cuando la vaya a tomar. Si me dan un segundo. Y ahora la voy a tomar. Muy bien. Bien. Quítale la pantalla tú no puedes quitar. No, yo no sé lo que se pasa. Debería poder, pero no recuerdo cómo hacerlo, profesor. Sí, sí. Pero igual tomé la fotografía en todo caso. Renato, bueno, muchas gracias por tu tiempo. Vamos a seguir en contacto porque hay otras colaboraciones que están en vista ahí. Sí, muy bien. Y bueno, que este sea el puntapié inicial de otras colaboraciones interesantes, tanto con el centro como con el doctorado y el posgrado en general. Así que muy agradecido por tu tiempo y por tu disposición también a hacer la charla de modo telemático. Gracias, lo agradezco la invitación, estoy muy contento. Gracias a toda la audiencia. Ha sido un gran placer para mí presentar mi pesquisa a vosotros. Bien, nos despedimos entonces por ahora. Sí. Un abrazo a todos. Gracias por conectarse. Y bueno, prontamente va a estar disponible en YouTube si todo resulta bien también la charla. Cuídense mucho y eso. Un abrazo. Gracias, Rafael. Gracias a todos. Un abrazo a todos. Muchas gracias.